Eduardo, hablábamos recién con Jorge Liotti de ciertas manifestaciones en la agenda kirchnerista, ¿no? Dentro del Frente de Todos citábamos, por ejemplo, la carta de los senadores al FMI, citábamos, bueno, este proyecto que tiene media sanción de aportes de las grandes fortunas. ¿Esto puede haber pasado después de que pasó el susto del dólar a 195 y dijeron, bueno, ya nos encauzamos otra vez, vamos a imponer nuestra agenda, o ya estaba pensado? ¿Cómo lo ves? Mira, yo lo que creo es que el gobierno necesita recuperar iniciativa porque, como a todos los gobiernos del mundo, empezó yendo bien y después le empezó a ir mal con la pandemia. Y me parece que como no puede dar buenas noticias en el plano económico, utiliza un recurso, es un gobierno que lo conoce bien, pero de otros también, que cuando la economía va mal hay que moverse en el campo simbólico y cultural. Si ustedes analizan el impuesto a la riqueza y la reivindicación de la soberanía frente al FMI, parecen cuestiones más bien del terreno económico, pero en realidad son del terreno simbólico. Es una forma que el gobierno dice, nosotros defendemos el interés popular. Impuesto a la riqueza tiene una connotación ya un tanto estigmatizante para el que tiene un cierto poder económico. Y la reivindicación nacionalista frente al FMI es clásica. El trípode se completa con el envío de la ley, del proyecto de ley para legalizar el aborto. Yo creo que con estas tres cuestiones el gobierno lo que busca es cambiar el eje de la discusión, porque como ustedes están conversando, las noticias económicas son deprimentes. Un 5% para los jubilados ciertamente es una de las muestras de lo que vamos a ver en los próximos meses. Y de todos modos el aborto es de Alberto, ¿no? Es un proyecto propio de Alberto. ¿Dónde quedó Fidanza? Sí, es un proyecto de Alberto, pero quiero decir, forma parte de esta intención de cambiar el eje. El gobierno necesita, como todos los gobiernos, dar buenas noticias. En la política argentina, en la medida que pasan los días, el eje se desplaza del COVID a las elecciones del año que viene. Ya se están moviendo las fuerzas políticas viendo un año por delante, lo cual podemos preguntarnos si está bien o está mal, pero es la realidad, yo creo. Y ahí el problema que yo entiendo que el gobierno tiene es que mientras que quiere recuperar la iniciativa, tiene dos limitaciones muy importantes. Una surge de su propia naturaleza, que es la interna indisimulable entre el presidente y la vicepresidenta. Y el segundo tema es la imposición de la realidad económica y sobre todo la imposición implícita de lo que se requiere para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Puede ser que el fondo esté abuenado, pero la lógica del Fondo Monetario es una lógica que se ha mantenido durante muchos años. El gobierno argentino tiene que corregir el déficit fiscal y entonces está tomando una serie de medidas que son difíciles. Vean este aumento a los jubilados, vean la cuestión de retirar las ayudas y compensaciones y subsidios por el COVID, vean la cuestión de descongelar las tarifas de los servicios públicos y del transporte. Todo esto se le podrá llamar ajuste o no se le podrá llamar ajuste, pero claramente está en la línea de una política que busca reducir el déficit fiscal y por tanto termina perjudicando los intereses populares. Hay una contradicción entre el ajuste fiscal y la mejora de los ingresos de los sectores menos favorecidos. Eduardo, ¿vos ves o visualizás que Alberto Fernández, digamos, como presidente, como líder del Frente de Todos, si bien la líder política es Cristina, van a poder manejar este lío dentro del oficialismo o vamos a un año, como es un año electoral, con un año de ajuste, de enfrentamientos dentro del oficialismo, duros? Bueno, ahí depende de la capacidad de contener esta interna que hasta ahora se ha contenido y de un dato que es para el gobierno y es para la oposición, que en un sistema de bicoaliciones, el que rompe su coalición pierde las siguientes elecciones, porque las dos coaliciones monopolizan el 90% de los votos. Entonces, esta razón es una razón de realismo político que hasta ahora impide, ¿no es cierto?, que la oposición se divida, impide que el oficialismo se divida. El problema que yo veo
es que en la medida que la situación económica no mejore, en tal caso tal vez empeore, el que sufre el desgaste y el que después termina pagando a la hora de las elecciones es el gobierno, no suele ser la oposición. Entonces la pregunta que nos podemos formular es, ¿qué tiene el gobierno de acá a las elecciones para cambiar un curso que, si siguiera así, muy probablemente lo llevaría a un mal desempeño electoral el año que viene? La respuesta primera que a mí me surge son dos. Una es que se pueda retomar la iniciativa del control del COVID a través de una vacunación que fuera lo antes posible. El presidente acaba de corregir y decir a fin de diciembre no puede ser, va a ser en marzo. Para la suerte del gobierno lo mejor es que ocurriera cuanto antes. Lo otro, que yo creo que no es un dato que va a resolver los problemas, pero que hay que seguirlo, es que el precio de la soja se sigue incrementando y está en uno de los mejores niveles de los últimos, creo, 5 años. Eso favorecería al gobierno. Pero digamos, el gobierno lo que tiene que hacer es que este ajuste pase sin demasiado pérdida de popularidad. Ahora, hay otro tema que creo que es importante decir, es que el peronismo en el gobierno, más allá del kirchnerismo, ha demostrado mayor capacidad de contención social, por la capilaridad social que tiene, por su llegada a los sindicatos, a los movimientos sociales. Entonces, eso también lo va a tener que poner en juego y vamos a ver si lo logra, sobre todo en diciembre, que suele ser un mes muy difícil. Eduardo, vos recién hablabas de la ruptura de las coaliciones y de la posible ruptura de una coalición de cara a las elecciones y cómo eso afectaría tanto a la oposición o al oficialismo. ¿Crees que los rumores para suspender posiblemente las PASO el año que viene se relacionan con evitar esas rupturas en las coaliciones? Sí, pero en principio, si uno hace un análisis aproximativo, me parece que si hay consenso para levantar las PASO en el oficialismo, esta suspensión de las PASO creo que podría perjudicar más a la oposición, porque la oposición evidentemente tiene sus tensiones. Es decir, si el gobierno diera ese paso es porque se pone de acuerdo en sus distintas expresiones de que eso es lo que le conviene. Me parece que ahí está la cuestión. Digamos, la legislación electoral argentina, lamentablemente, como tantas cosas, no ha respondido a razones de objetividad, sino de conveniencia de las fuerzas. Así como en un momento los Kirchner, después de perder las elecciones legislativas de 2009, consideró que lo conveniente era las PASO por razones de conveniencia. Ahora, si se levantan las PASO, va a ser por razones de conveniencia. Este es un punto muy difícil de la realidad argentina, porque la legislación electoral es crucial y se manipula como otras cosas, ¿no? Ahí fueron todos, ¿se puede considerar que el PJ fue todo junto en el 2009? Porque estaba Sabatella también, pero no sé si considerarlo... ¿En qué sentido? Viste que ellos dicen, si vamos juntos, el año que viene nuestro piso es el techo de la oposición. Entonces dicen, no tenemos que ir separados. En el, en el 2009, ¿fueron todos juntos o Sabatella le restó? Eso quería saber. No lo tengo, ahora que me lo decís no lo tengo presente. Metió 2 diputados Sabatella en la provincia de Buenos Aires, metió 2 diputados, que Sabatella, recuerdo que puso 2 diputados en la provincia de Buenos Aires, sacó algo así como un 8 o 9%, que era le alcanzaba para ganarle a De Narváez, que era el otro candidato, ¿no? Claro, De Narváez, pero De Narváez implicaba una escisión del peronismo también. También, claro. Porque estaba De Narváez, Felipe Solá y estaba Macri en ese trío, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa que creo que lo que los Kirchner en ese momento tuvieron en consideración es que la PASO lo que impide es que el que pierda abra otra, ¿no es cierto? Otra ventanilla. Me parece que ahí está el punto. Ahora, vuelvo a la idea, ¿no es cierto? Que hay que agregar, yo creo que habría que agregar un dato que es interesante. Las encuestas, al menos los sondeos de poliarquía, lo que empiezan a mostrar es que la aprobación y desaprobación del gobierno se empieza a parecer mucho al resultado de las elecciones. Entonces, la diferencia entre aprobar y desaprobar es muy fina. De hecho, estamos más o menos en una aprobación del 55% y una desaprobación del 45%. Esta es una luz amarilla ante todo para el gobierno, porque si lo están desaprobando el 45%,
la oposición puede decir, bueno, un poquito por encima de nuestro propio desempeño electoral. De manera que a medida que pasen los días, la presión le corre al oficialismo. Y esto no tiene que ver con este oficialismo, esta es la lógica del vínculo entre oposición y gobierno, porque en general crecen las posibilidades de la oposición en la medida que el gobierno no logra sus objetivos, porque la experiencia dice que los votantes se frustran y en un sistema donde hay en este momento dos opciones, seguramente giran a la otra opción y entonces prueban cambiar el voto. Y el voto que hay que cambiar para cambiar el resultado de las elecciones hoy en la Argentina es un voto de un porcentaje muy bajo del electorado, ¿no? Del orden del 10%. Ah, buen punto. Bueno, te quedás, ¿no, Eduardo? Porque acá Sí. la cuestión económica también es muy relevante y los empresarios, acá me apunta Francisco Jueguen, empiezan a desconfiar de este virtual descongelamiento, ¿no? De precios. ¿Cómo es Sí, eso? Pancho, efectivamente. Vos sabés que la semana pasada el Ministerio de Desarrollo Productivo, más precisamente la Secretaría de Comercio Interior que conduce Paula Español, lo que hizo fue publicar un decreto en donde comienza este descongelamiento de los alimentos que están en este programa llamado Precios Máximos. Son precios de 2.300 productos que están congelados desde el 6 de marzo pasado. Pero ¿qué pasa? Empezaron a aparecer las procesiones, porque esto es obviamente discrecional. Vos sos una empresa de alimentos, tenés que ir a ver a Paula Español, te tenés que sentar a tomar un café con ella y tenés que escuchar la charla, la opinión de la secretaria y proponerle qué productos van a salir, digamos, de precios máximos. No Claro. está definido. Entonces, ¿qué sienten, digamos, los empresarios? Porque tienen que llevarle las planillas, tiene que haber una decisión administrativa y después tiene que haber una publicación de un decreto para que efectivamente puedan descongelar los productos. Lo primero que sienten es que están como en estas comisiones que decía el general Juan Domingo Perón, que cuando tiene que haber una comisión prácticamente es porque vos querés congelar algo para siempre, es algo que no va a salir nunca. Y aparte lo que sienten es que es un sistema que llegó para quedarse. Que precios O sea, máximos... son precios permanentes. Claro, precios máximos se va a convertir en precios permanentes. Que este programa no se va a desarticular del todo nunca, se va a quedar y en cuanto empiece a haber un rebrote inflacionario, va a volver y van a empezar a volver los productos a la lista de productos congelados. Esta es la sensación de aquellos empresarios que empiezan la procesión por la Secretaría de Comercio Viste que Interior. algunos de esos empresarios dicen, tenemos los precios, algunos artículos están congelados desde diciembre, te dicen. Algunos están congelados de diciembre, exactamente. Algunos, según la ley, desde marzo, y hubo pequeños aumentos que estuvieron por debajo de los costos. Pensá que las empresas hoy no solo no pueden aumentar los precios, sino tampoco pueden despedir, y algunas obviamente están sufriendo las cuestiones de la caída de la demanda por lo que tiene que ver por la pandemia. Entonces, la caída de la rentabilidad es obviamente muy grande. En esto, Pancho, hay otra preocupación más para las empresas de alimentos que tiene que ver con algo que se está viniendo muy por debajo, de lo cual se habla poco porque no excede la macroeconomía y que está más vinculado al etiquetado de los alimentos de consumo masivo. Que parece vos sabés, algo que debería ser inocuo, pero vos decís que pero ellos lo consideran dañino. genera mucha preocupación porque hay algunos productos, algunos ejemplos, por ejemplo en Chile, donde hay un etiquetado que en la industria consideran muy agresiva, y ellos están promoviendo de alguna manera algo articulado con los países del Mercosur, que es un sistema británico, digamos, con una lupita que te dice bien exactamente las Un cantidades. tipo como Daniel Santa Cruz ve que dice calorías Exacto. tanto y Yo que miro todas las calorías, algo más todo, intermedio, obvio, algo más- las pero grasas. el terror, disculpame Dan, el terror no es el propio gobierno, sino los influencers. Lo que ven como preocupación. Mirá qué interesante. Como lo que ven como preocupación. La industria de los alimentos son a las Narda Lépez, a la Soledad Barruti, que están empujando muy fuerte este proyecto por las redes y están empujando el proyecto chileno, que son unos rombitos negros, Sí. que para la industria son muy agresivos, o sea, muy parecidos a la industria del tabaco y a la industria del alcohol, ¿no? Lo consideran como, che, esto, no estamos vendiendo veneno. Entonces quieren algo más intermedio, pero está ahí en discusión. Y lo que ven venir es efectivamente ese proyecto. Vamos a hablar de la interna del gobierno que está al rojo vivo, dice Jorge Liotti. Está Fidanza también para analizarlo. Antes, Daniel Santa Cruz tiene algo muy importante para decirnos y vamos al corte breve. Eduardo Fidanza, gracias por esperar.
Te preguntaba recién si estas internas de las que hablaba recién Jorge Liotti en todas las direcciones del Frente de Todos, bueno, ¿se van a dirimir en algún momento o vamos a convivir con esto de acá a los 3 años que nos quedan? Miren, el análisis de Jorge, que es muy claro, a mí me recordó algo que Ernesto Laclau dice en La Razón Populista. Dice que el cemento que une al populismo es el amor. Y enseguida viene el lugar común borgiano. No los une el amor, sino el espanto. Acá hay una cuestión estructural en esta coalición de gobierno, que las distintas fracciones no se quieren, han hecho declaraciones previas. ¿Cómo? Se desconfían, además. Desconfían y no se quieren, y las cosas que afirmaron, hicieron. Imagínense cómo se levanta el hecho de que Massa haya dicho que iba a meter presa a Cristina Kirchner, cómo se levantan las cosas que Alberto Fernández dijo antes, cómo se levantan las cosas que Cristina dijo de todos ellos. Y acá hay otro punto. Esta situación, yo recuerdo hace más de un año haber dicho en este programa, que yo le tengo mucho cariño, mucha estima, la decisión táctica de Cristina de ponerlo a Alberto de candidato a presidente es brillante desde el punto de vista táctico. Eso me mereció muchas críticas en las redes, pero lo que yo además dije es estratégicamente es sombrío. Ahora estamos viendo... O sea, servía para ganar, pero para gobernar es otra cosa. Servía para ganar, pero no servía, Pancho, para gobernar. Y ahora viene otro punto. Después de 37 años de democracia, este es el tercer gobierno peronista, pero el primero que enfrenta condiciones históricas inéditas por la pandemia y económicas extremas, sin que al año de haber empezado a gobernar haya encontrado, por así decirlo, la fórmula de la prosperidad. Claro. La encontró Menem con la convertibilidad, la encontró Kirchner con la soja y otras características. Acá no se encuentra, y entonces yo creo que el kirchnerismo y el peronismo no tienen manual para gobernar en la escasez. Y ese es un problema muy difícil para resolver por el gobierno. ¿Ves, perdón, Eduardo, ves en la oposición, la ves bien organizada, unida, con posibilidades de aprovechar ese momento malo que tiene el oficialismo políticamente? Daniel, es lo que yo lo dije antes. Las oposiciones tienen su oportunidad en relación con los aciertos o desaciertos del gobierno y sobre todo con la marcha de la economía, desde el momento en que está bastante demostrado que la economía es muy determinante a la hora de las elecciones y el votante le reprocha al oficialismo la cuestión económica si esta es difícil. Creo que la oposición lo que hace, y lo hace bastante bien, es permanecer unida y yo diría esperar. En la medida que el gobierno se deteriore, como decimos, la chance de la oposición va a ser mayores, digamos, pero el protagonista aquí en otros lugares siempre es el gobierno. Vayamos a las elecciones de Estados Unidos, digamos, Trump pasó la raya y ahí perdió, más el COVID. Si no hubiera cometido sus errores, seguramente ganaba. Entonces, atengamos a eso y veamos cómo el gobierno resuelve este problema muy difícil de digerir para kirchnerismo y peronismo, que es gobernar en medio de la escasez y por tanto con la necesidad de hacer un ajuste de la economía, que más allá de la ideología del gobierno que esté en la Argentina, es lo que la Argentina desgraciadamente está requiriendo y que debería depender de un amplio acuerdo político, pero eso tampoco ocurre. Entonces, gracias. Por delante de racionalizar la economía. Bueno, no, Eduardo, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Adiós. Gracias, amigos. Quédense con Luis Majul y mirá, chau, hasta mañana.